Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 46 en adelante. Y ese es un pasaje muy conocido y sobre todo conocido allá por el evangelista Mateo. En el capítulo 7, verso 24 lo encontramos muy frecuentemente. Pero hoy quiero que meditemos, que estudiemos ese mismo relato, pero a través de las líneas de Lucas. ¿Está ahí? Lucas capítulo 6, verso 46 en adelante. Ahí de pronto en su Biblia dice como título, los dos cimientos, ¿cierto? Y dice la palabra: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo hago? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Señor sea añadiendo su bendición sobre su palabra. Tome su lugar. Y como les decía, este es un pasaje muy conocido y que pues en lo particular siempre lo he leído en el Evangelio de Mateo capítulo 7 verso 24. Pero hay unas líneas aquí con Lucas que me han llamado bastante la atención. Y empezando, el Señor inicia este relato con una pregunta. Y a las personas que lo están siguiendo, aquel público que lo está escuchando, le hace esa pregunta, y es una pregunta como en forma de reclamo. No podía analizarla como si el Señor estuviese reclamando, porque dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿No les suena como si estuviera el Señor un poco molesto, como si les estuviera reclamando? Venga, ¿usted por qué me dice Señor, Señor, si no hace lo que yo le indico? Es como cuando nuestros hijos vienen y nos dicen: ay, te amo papito, te amo mamita, tú eres la mejor mamita del mundo. Pero resulta que las cosas y las directrices que usted le ha dicho o le ha dado, no las hace, ¿cierto? Entonces, venga, si me dices que me amas, pues demuéstralo con obediencia, ¿cierto? Y el Señor está haciendo esa clase de reclamo, ¿cierto? Y a aquellas personas que lo llaman Señor, pero no están realmente dispuestos a vivir bajo su señorío. Si le decimos a Dios o a Jesucristo Señor, es porque reconocemos su señorío sobre nosotros, ¿cierto? Y si hablamos de que Él ejerce ese señorío sobre nosotros, todas las cosas y las directrices que Él demande de sus seguidores deben cumplirlas. Es así de cierto, de sencillo. Y si el Señor está haciendo esa clase de pregunta y de reclamo, es porque sus seguidores no lo están haciendo, no están cumpliendo su palabra, sus mandatos. Entonces, ¿para qué me sigues si no me vas a copiar el mensaje? ¿Será que no me estoy haciendo entender?, podría decir el Señor. Pero yo creo que el maestro era supremamente claro en sus enseñanzas, ¿cierto? Y es algo que nosotros debemos entender. Y vean, Jesús, quien es conocedor de todas las cosas, entiende que el hombre apartado de la voluntad del Padre estará sentenciado a tener una vida miserable. Y es por esta razón que nos da un consejo. Él dice: venga, pero si es que les he estado enseñando esto, les estoy hablando por aquí, por allá, pero no los veo que pongan en práctica eso. Pero él, entendiendo
que el hombre fuera de la voluntad de Dios siempre estará teniendo una vida miserable. Dice Juan capítulo 15, apartados de mí, nada podéis hacer. A nosotros la religión nos ha metido un argumento en nuestra cabeza. Y es que cuando yo me aparto de Dios o me aparto de la iglesia, Dios me castiga. ¿Cuántos han escuchado? De pronto nosotros lo hemos dicho, no, es que me está pasando esto, es porque Dios me está castigando. Porque yo no volví a orar, porque yo no volví a leer la Biblia, porque yo no volví a hacer, entonces tenga, chupe. ¿Cierto? ¿Cuántos nos han dicho o hemos escuchado a alguien decir de eso? ¿Cierto? Y es porque tenemos el concepto de que Dios es un Dios autoritario. Es un Dios que está aquí con la vara. Si usted no hace lo que yo le diga, tenga, ¿cierto? Entonces pues chupe. Atentamente los amigos de Job, que los amigos de Job le hablaban de eso. Usted tuvo que haber hecho algo, porque es que a alguien bueno no le pasa eso, ¿cierto? Han leído y han escudriñado ahí la palabra con respecto a estos amigos de Job. Y esa es la religión. Pero resulta que Dios no es eso. Pastor, entonces ¿por qué me pasan cosas malas cuando me he salido, o personas que se han salido de la cobertura de Dios y les ha pasado cosas malas? Precisamente por eso les pasan cosas malas, porque se salen de la cobertura de Dios, ¿cierto? Y si se salen de la cobertura de Dios, ¿quién está fuera de Dios? Dice la palabra que Él está como león rugiente, ¿cierto? Buscando a quién, mandarle el zarpazo. Y que ese vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Entonces no es culpa de Dios, responsabilidad de Dios, que por nosotros salirnos de su cobertura nos sucedan cosas malas. No es que Dios esté allá con un látigo, como se salió, como no hace lo que yo quiera, entonces tenga. No es de esa manera. Es que usted y yo en nuestra voluntad decidimos salirnos de su cobertura, y entonces ese devorador pues nos va a coger y vamos a hacer presa. Vamos a hacer esos corderitos sin pastor, y de una vez nos va a coger y nos va a matar, a robar y a destruir. ¿Claro esa parte? Quitémonos ese argumento de que Dios está ahí castigando. No, usted y yo nos salimos, y entonces pues eso es lo que va a suceder. Y como Dios y Jesús en ese momento entiende, repito, esa miserableza de la condición humana, entiende que el corazón del hombre siempre está de continuo al mal, siempre se está inclinando hacia el mal. Por eso usted y yo no podemos confiarnos de nuestro corazón, nunca, porque nuestro corazón siempre, como está corrompido por el pecado, siempre va a estar direccionado hacia hacer las cosas mal. Así la sociedad diga que todo está bien. Porque en este tiempo y desde hace tiempo atrás, la sociedad a lo malo le dice bueno, y a lo bueno le dice malo. Muy bien, qué bueno que lo tenga claro. Y entonces ese consejo que el Señor da empieza ahí en el versículo 47, y es lo que vamos a estar analizando. Y dice el Señor: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Mire que ahí hay una serie de acciones que se deben hacer, ¿cierto? Dice: venir, oír y hacer. Todo el que viene a mí, el que oye mis palabras y las hace, ¿cierto? Son acciones, son 3 acciones que el Señor demanda de aquellos que están cerca a Él, de aquellos que lo están buscando. Y entonces dice que va a colocar un ejemplo de a quién se parece o nos parecemos cuando nosotros oímos, lo buscamos y hacemos o cumplimos su palabra. Y ese que es semejante es que nos vamos a parecer, que vamos a ser similares a ellos. Y hay algo aquí de que debemos entender, iglesia, y es que mi fe debe ser una fe activa.
la Biblia dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces tenemos mi fe, su fe debe dar pasos, debe avanzar. Por ende, ¿cuántos llevan un mes de evangelio? O sea, un mes de que usted lleva conociendo del Señor. ¿Cuántos llevan más de un año? Sí. Ok, ¿cierto? Y de ahí para allá podemos seguir haciendo cuentas cuánto tiempo llevamos de evangelio, ¿cierto? La pregunta es, en ese caminar, en ese tiempo de fe que usted y yo tenemos, ¿qué tanto hemos crecido? ¿Qué tanto hemos madurado? ¿Qué tanto hemos avanzado? Porque si usted en su fe hace un análisis, repito, en la fe, de este tiempo presente a hace cuánto usted conoció del Señor y no ha avanzado, no ha crecido, sigue comportándose de la misma manera, sigue siendo la misma persona inmadura, que no le pueden decir nada, que al primer obstáculo de una vez se rinde y entonces es bipolar. Un tiempo está con la mecha encendida, como decimos, y no perdemos culto y no perdemos ahí reunión en la iglesia, y cuando acuerdas se perdieron, no volvieron. ¿Qué pasó? Después vuelven otra vez. Si es esa clase de personas, entonces tiene que cuestionar su fe, porque la fe es activa. La fe debe llevarnos a crecer, a avanzar, no ser los mismos. Eso es algo natural que debe pasar en el pueblo de Dios, porque es como un niño. ¿Usted se imagina un niño que no crezca? Uno cuando tiene el bebé, ¿cierto? Que tiene 3 meses, 8 meses, esa edad más o menos de un año, que están ahí, ¡oh, extraordinarios!, ¿cierto? Son hermosos, lindos, divinos. Pero usted imagina 15 años en esa misma condición el bebé, vuelve como aburridor, ¿cierto? Todo tiene su tiempo. Es lo mismo que nosotros como cristianos llevemos 10 años y sigamos siendo los mismos, cambiando pañal, ¿sí? Chupando tetero. Venga, no, ya tenemos que crecer, porque es un crecimiento natural que debe ocurrir en el pueblo de Dios con respecto a la fe, que es lo que estoy hablando, ¿cierto? Entonces, aquí el Señor empieza a dar ese ejemplo y dice que nos va a comparar con aquella persona, que nos va a mostrar, ¿sí? Nos va a dar un referente de a quién nos vamos a parecer cuando nosotros, repito, venimos a Él, escuchamos su palabra y la ponemos en obra. Entonces, esto no se trata, ¿sí?, de que usted y yo hagamos o debemos hacer algo por nosotros mismos. Se trata de que Cristo ya lo hizo todo por nosotros, como lo hemos estado aprendiendo, ¿sí? Pero yo necesito poner por obra la palabra. Y en el versículo 48, entonces ya empieza a darnos el ejemplo de a quién nos parecemos. Y quiero que usted me siga ahí en la escritura, por favor. Dice: semejante es el hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Tenga grabado esto: y puso el fundamento sobre la roca. Porque aquí el Señor coloca el ejemplo de un hombre que quiere construir una casa, debido a que por generaciones el tener casa propia ha sido el anhelo y el sueño de muchos, ¿cierto? ¿Cuántos anhelan tener casa propia que no tienen? ¿Cierto? Ese es uno de los mayores anhelos por generaciones que se ha tenido. Y el Señor Jesús en aquel momento encuentra, para explicar la importancia de vivir la palabra, de ponerla por obra, entonces le colocas como ejemplo ese anhelo que la sociedad tiene de tener casa propia. Y entonces le dice: aquella persona, ustedes cuando ponen por obra mi palabra, los comparo a aquella persona que va a construir, que quiere construir una casa. Y esa casa, ¿sí?, ese término casa, entonces viene a ser sinónimo de algo importante, de algo valioso, de eso que usted se proyecta. Repito, no puede ser esa casa físicamente, materialmente hablando,
sino que ese término casa es sinónimo de algo importante, de algo valioso, de construir un hogar, de construir un matrimonio, de construir unos hijos en el temor y en el respeto a Dios, de construir una sociedad buena, sana. ¿Sí me hago entender? Eso es necesario que nosotros lo comprendamos, que Dios viene y nos coloca esos ejemplos claritos para que nosotros podamos comprender lo que Él nos quiere decir. Pero entonces dice, para construir algo tan importante en su vida, este hombre necesita realizar una acción. ¿Cuál acción? ¿Usted está leyendo ahí el versículo? ¿Qué es lo que este hombre tiene que hacer? Cavar. Tiene que cavar. Y ese cavar, ¿sí?, es hacer un hoyo en la tierra, ¿cierto? O sea, llegar. Pero dice ahondar. O sea, no es solamente hacer un hoyo. Tiene que profundizar, ahondar. Y ese profundizar, ahondar, ¿sí?, significa que necesita esforzarse, que necesita trabajar. No es algo superficial, porque es algo muy importante lo que está haciendo, lo que va a construir. Si va a hacer una casa, llevándolo al término ya, la casa como tal, y en esa casa va a meter, permítame la expresión, a meter su familia, no va a ser una casa ahí que con el primer viento se caiga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se llega a caer esa casa, ¿qué es lo más posible que ocurra? Una tragedia. Porque si tiene ahí su familia metida y se llega a caer esa casa, pues su familia se va a lastimar, ¿cierto? Entonces, entendiendo lo importante, lo valioso de lo que va a construir, asimismo entonces profundiza, excava, ¿cierto? Y repito, eso significa o se traduce en trabajo. Pregúntele al que está a su lado, ¿qué estás construyendo? Vamos, pregúntele. Sí, así esté lejos, dígale, ¿qué estás construyendo? ¿O qué quieres construir? Porque a lo mejor no estás construyendo nada, pero tienes proyectos. ¿Sí? Lo traduzco. Quieres construir una familia, pero eres soltero. ¿Sí? Entonces sabes que quieres construir algo grande. ¿Cómo lo haces? Los que ya estamos embarcados, ¿sí?, o sea, ya estamos construyendo. ¿Qué es eso que estamos construyendo? ¿Ya le preguntó? Repito, porque eso que estás construyendo puede ser un matrimonio, unos hijos, un hogar, tu vida, una empresa, un mismo ministerio. Lo que sea que hagas, eso se traduce en edificar o construir. Y también significa esfuerzo, exigencia. Sí, señor, correcto. Esto, y el ejemplo claro que siempre encontramos aquí, el construir una familia, el construir un hogar. Mire, los que nos hemos casado ya eso lo tenemos claro. Construir un hogar no es de que aquí recibimos y el pastor nos dijo, los bendigo en el nombre del Padre, los declaro marido y mujer, y entonces ya, listo. No. Mire, solteros, eso no es así. ¿Sí? Olvídese de eso. Si usted está casado y está convencido que por haber recibido la bendición de Dios ya todo está bien, mire, no es así. Pastor, entonces la bendición de Dios no sirve. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que para construir un matrimonio feliz y que usted pueda disfrutar de su matrimonio, usted tiene que trabajar de la mano con su esposa. Tiene que trabajar, tiene que esforzarse, tiene que sacrificarse. Señor, correcto. Eso es un trabajo en equipo. Exactamente. Por eso usted no se puede casar con la más bonita, con el que más tenga plata, con el mejor acomodado. Usted no tiene que casarse usted tiene que casarse con la o el idóneo, con el que es.
Y por eso usted tiene que saber escoger. Pastor, escoger, claro. Usted tiene que ser interesado, no en lo material, ¿sí? Pero sí, cuando hablo de interés, es esta persona, por más bonita que sea, por más querida que esté, tiene características que me van a ayudar a mí a construir aquello que yo quiero construir. Es ahí que necesitamos trabajar en equipo. Si hablamos de construir unos hijos que amen a Dios, padres, debemos trabajar en el corazón de ellos. Debemos escarbar y hacer de ellos hombres y mujeres de bien, direccionándolos, aconsejándolos, corrigiéndolos cuando se tenga que hacer. Una vez yo predicaba sobre la justicia, y justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Y si hablamos de que justicia es eso, indica que si mis hijos se están comportando de manera incorrecta, yo debo corregirlos. Y cuando hablo de corregirlos, no estoy diciendo de darles juete, estoy hablando de direccionar su caminar. Debo hacerlo, porque muchos padres que como aman a sus hijos, entonces no los corrigen. Esos berrinches, esas pataletas, permites que ellos hagan lo que quieran, porque como son los niños, como son mis hijos, como a mí, dijo las mujeres, dice, como a mí fue que me dolió para parirlo, entonces no lo corrijo. Y resulta que cuando usted como padre o madre no corrige a su hijo, lo conduce a la muerte. Eso lo dice la palabra. Cuando usted no corrige, no disciplina a su hijo, que es lo que merece por el comportamiento que tuvo, usted está siendo injusto con él o con ella. Eso es ser justicia, ¿sí? Entonces necesito trabajar en el corazón de ellos, formarlos. Si quiero tener un hogar que agrade a Dios, debo trabajar. Y aquí debemos entender algo. Una cosa es el matrimonio y otra cosa es el hogar. El matrimonio está compuesto ¿por quién? Por el hombre, la mujer y Dios. Los hijos no hacen parte del matrimonio. Repito, los hijos no hacen parte del matrimonio. Los hijos hacen parte del hogar. Eso se debe tener claro, porque hay muchos matrimonios que tienen problemas por culpa de los hijos. Porque los hijos están metidos donde no tienen que estar metidos. Hay matrimonios que el bendito chino tiene 8, 10 años y duerme con ellos. Una cosa es que se les dio por de vez en cuando, de mes en cuando. Se metió ahí, pues venga, nos arrunchamos, ¿cierto? Por Dios. Pero otra cosa es que no porque el niño no puede dormir solo, o porque la mamá no puede dormir sola. No, que el niño que venga y el niño tiene 12 años. Y eso es un problema porque no se hace separación de las cosas. Estamos hablando de construir. ¿Quién que quiere construir una casa? Si usted no quiere tomar el ejemplo de Dios, no lo tome. ¿Sí? No hay ningún problema. La vida sigue, avanza. Y hay hogares allá afuera, hay hogares en la iglesia que tienen vidas buenas, chéveres, y no aplican la palabra. Y usted los ve y dice, pero ellos viven bien. ¿Sí? Espere tantico, que para allá vamos a la enseñanza. Porque es el Señor, dice, semejante es al hombre que va a edificar una casa, cavó y ahondó y puso el cimiento. Entonces, algo que me llamó bastante la atención, y es que dice ahí, puso el fundamento sobre la roca. O sea, después de que él ya tiene claro lo que quiere construir, ¿cierto? Porque puede construir una casa de un piso, o puede construir una casa de 2 pisos, 3 pisos, o quiere construir una casa de 50 metros cuadrados, ¿cierto? O quiere hacer una casa de 200 metros cuadrados, sin importar, ¿ya? Pero una vez tiene claro qué es lo que quiere hacer, entonces empieza a trabajar. A veces nosotros empezamos a trabajar y no sabemos qué es lo que queremos hacer. Lo traduzco. A veces nos salimos a vivir con
pero no sabemos qué es eso. No sabemos qué es lo que queremos. ¿Sí? Nos metemos en una sociedad. Venga, me reuní aquí con Robert y entonces, venga, yo tengo 5 millones y usted tiene 5 millones, entonces hagamos una sociedad y hagamos empresa, ¿cierto? Y la hicimos. Pero, ¿qué clase de empresa? ¿Sí? ¿Cómo es? Entonces, a veces nosotros empezamos a acabar sin saber qué es lo que vamos a hacer. Y primero se debe tener claro qué es lo que yo quiero, para así mismo saber qué tanto debo excavar, cómo es que debo trabajar. Es un orden y Dios es un Dios de orden, ¿cierto? Pero aquí dice que una vez, ¿cierto?, esta persona puso el fundamento sobre la roca. Mire, una cosa es el fundamento y otra la roca. Ahí se hace la separación de las dos cosas. Y présteme atención a esto, porque de pronto usted puede decir: el pastor es un hereje a lo que le voy a decir. ¿Sí? Présteme atención a esto, porque ahí usted está leyendo la Biblia, ¿cierto? Ahí dice claritamente: y puso el fundamento sobre la roca. Entonces, una cosa es su fundamento y otra cosa la roca. Y nosotros a veces hemos dicho que mi fundamento es Dios. ¿Cuántos hemos dicho eso? Que mi fundamento es Dios. Y según ese pasaje, no. Según ese pasaje, no. Ahí, ¿por qué digo no? Porque hace una separación entre el fundamento y la roca. Mi fundamento debe estar sobre la roca, pero mi fundamento no es Dios. ¿Cómo así, pastor? Venga. ¿Sí? Repito, antes de que me eche piedra, quiero explicar, ¿ya?, ¿qué es el fundamento? Y ese fundamento es lo que me impulsa a seguir adelante, me impulsa a trabajar. Pastor, pero es que ese es Dios. No. ¿Cómo así, pastor? Sí, mire, ese fundamento no es Dios, sino que ese fundamento son tus sueños. Es el deseo de ver a tus hijos profesionales, es el deseo de tener casa propia, es el deseo de cumplir el propósito de Dios. Es eso que tú tienes, por lo que luchas, por lo que te esfuerzas, por lo que te levantas cada mañana a seguir adelante. Y no es Dios, es el motivo. ¿Sí? Porque nosotros somos supremamente espirituales. No es Dios, no es Dios. Venga, identifique su fundamento. ¿Sí? ¿Qué es lo que te impulsa? ¿Qué es lo que tú, eso que a lo que te aferras para salir adelante? Repito, ver a tus hijos profesionales. Ese es un fundamento. ¿Sí? El anhelo, el sueño. ¿O no? ¿Cuántos padres quieren ver a sus hijos arrancados, llevados de la mala? No, ¿cierto? Entonces, por eso muchos padres, y culturalmente se tiene que trabajar para darles una herencia a sus hijos, para que sus hijos no pasen las mismas necesidades que yo pasé, ¿cierto? Entonces nos movemos sobre ello. Ahora, es algo aquí bien importante, y es que ese fundamento, ese sueño, ese propósito en tu vida debe estar soportado en la roca. Porque dice que el fundamento lo puso sobre la roca. ¿Sí? La parte B de ese versículo dice: y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa. O sea, el hecho de que tus proyectos estén muy bien, de que tus proyectos estén alineados al propósito de Dios, no significa que no vayas a tener problemas. Porque dice que vino con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. O sea, la casa estaba construida, ¿sí? Y el fundamento, hablándolo naturalmente, ese fundamento son las bases. Bases que usted y yo tenemos. Nosotros tenemos, repito, ese anhelo, ese proyecto, ese propósito de hacer las cosas. Pero eso lo sustentamos sobre la roca. Por eso hay que excavar, hay que trabajar, ¿ya? Porque si usted sigue leyendo, dice que hay otra clase de hombre
que también construyó una casa, ¿cierto? O sea, también construyó una casa, también le hizo bases, también tiene fundamentos, pero la diferencia es que esa casa no la colocó sobre algo firme, no la colocó sobre Cristo, no la soportó sobre algo que la pudiera sostener en medio de, porque dice ahí que entonces vino una inundación, y hemos visto noticias en esta semana, ¿cierto? Y hemos visto cómo los ríos están desbordados, y cómo esos ríos con las fuertes corrientes pegan sobre la tierra y se la va carcomiendo y se la va carcomiendo. Y hemos visto cómo casas se van, ¿cierto? ¿Por qué? La casa puede haber sido muy bien construida, con muy buen material esa casa. Las bases con las que hicieron buena piedra, buen cemento, quedó muy bien. Pero resulta que las bases esas bases no estaban soportadas sobre un terreno que cuando viene el golpe los pudiera sostener. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces el problema no está en la casa, sino sobre qué está fundada la casa. Esas bases, sobre qué están fundadas. Y si no es la roca, lo más posible es que fracase, lo más posible es que se caiga. Y la casa puede ser muy bonita. Por eso le digo, usted puede encontrar en la sociedad, incluso en la misma iglesia, familias, personas con muy bien, bonitas, hermosas, extraordinarias, pero si su fundamento no es Cristo, está sentenciado al fracaso. En algún momento vas a fracasar. Gloria a Dios por ese amén, pastora. Claro que sí. Es que por eso dice la palabra allá en el versículo 49, ¿qué es lo que le estaba diciendo? Dice: mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso nos encontramos con padres que tienen sus hijos y durante años los estuvo en la iglesia, pero llegó un momento en que sus hijos no quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque los edificó muy bien, les dio estudio, les dio vestido, les dio muchas cosas, son profesionales, pero todo eso que edificó sobre ellos no lo fundamentó, no lo colocó sobre Dios. Por eso la palabra dice: si el Señor no edifica la casa, en vano edifican. Puedes construir, pero dígaselo al que está a su lado. Dígale: puedes edificar. Vamos, dígale, puedes seguir construyendo, puedes seguir trabajando, esforzándote por tu economía, esforzándote por enseñarle a tus hijos. Puedes seguir esforzándolo. Pero si ese esfuerzo no viene alineado al propósito de Dios, vas a fracasar. Pastor, ¿por qué nos maldice? Yo no le estoy maldiciendo, le estoy colocando un ejemplo que el Señor coloca. Que si usted y yo no estamos alineados al propósito de Dios, tarde que temprano vamos a fracasar. Tarde que temprano las corrientes van a ser tan fuertes que nos van a derribar. Entonces aquí el punto es, mire, escuche, iglesia, Dios no tiene problema con tu fundamento. Hágale cuidado a esto. Dios no tiene problema con tu fundamento. O sea, Dios no tiene problema con los sueños, los proyectos que tú tienes. Dios no tiene problema con eso, ¿sí? Porque a lo mejor usted puede decir: yo creo en Dios, yo esto, pero yo no quiero servir en la iglesia, ¿sí? Yo no quiero ejercer un ministerio. Yo quiero es salir y conocer el mundo y estar aquí, estar allá. Dios no tiene problema con eso. No, para nada tiene problema. ¿Sí? No, para nada. Créame que Dios no tiene problema con eso. ¿Sí?
El problema es que ese fundamento, o sea, ese sueño, ese proyecto de vida no esté soportado en él. Ese es el problema. ¿Sí? O sea, el problema no son tus sueños, lo que tú quieras hacer. El problema es que esos sueños no vengan de parte de Dios. Es que ese propósito no venga de parte de Dios. ¿Sí? Y como le decía, el Salmo 127:1, si el Señor no edifica, en vano se edifica. Entonces termino con esto. Tú y yo podemos edificar y llevar a ser exitosos, cumplir nuestros sueños y objetivos, pero si esos logros no están sobre la roca, quien es Dios, todo será en vano. Se lo traduzco: si tu vida, hogar, hijos y todo lo que haces no está alineado al propósito eterno de Dios, en algún momento llegará fracaso a tu vida. Colóquese sobre sus pies, por favor. Porque el Señor dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo te digo? Mire, ¿y por qué Dios ha generado en mi corazón el traer esta predicación? Porque nosotros no podemos seguir llevando una vida cristiana o de evangelio sin un fundamento. No podemos llevar años de evangelio y construir cosas, porque trabajamos todo el tiempo. Todo el tiempo nos estamos esforzando. Usted se esfuerza porque a sus hijos no les falte nada. Usted se esfuerza por tener un trabajo, por tener una empresa. Usted se esfuerza en aconsejar a sus hijos, ¿sí? Y todo el tiempo usted no se la pasa. Usted no es una persona irresponsable. Usted todo el tiempo está trabajando. Lo que yo busco de parte de Dios con esta enseñanza es de que ese trabajo, ese esfuerzo que haces todo el tiempo no vaya a ser en vano de aquí a mañana. De que de aquí a mañana no vayas a decir: fracasé como esposo, fracasé como esposa, fracasé como mamá, fracasé como papá, fracasé como ministro del evangelio. Y me pongo como ejemplo: ¿de qué me sirve ejercer un ministerio, ser pastor, si mi ministerio pastoral no está soportado en Cristo, no está soportado en Dios? Puedo hablar de Dios, pero si no hablo de parte de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Satanás hablaba palabra de Dios, escrito está, pero no hablaba de parte de Dios. Entonces se trata de eso, iglesia. Se trata de que usted y yo, y si usted tiene su familia, tome conciencia ahí como familia, de que usted tiene que, dependiendo de lo que quiera construir o lo que esté construyendo, usted tiene que tomar, así como aquel maestro en construcción, coger una pala y escarbar la tierra, y escarbar, pero no puede ser superficial. Tiene que escarbar más, tiene que ir a la palabra, porque aquí la palabra, para aquellos que dicen: no sé cómo criar a mis hijos, no sé cómo formar y educar a mis hijas, aquí en este bendito libro le dice cómo hacerlo. Aquí le dice cómo hacerlo. Usted y yo no debemos formar nuestros sueños con base a lo que la sociedad dice. Yo no puedo instruir a mis hijas con base a lo que la educación secular me enseña. Yo debo instruir a mis hijas en la palabra. Y en ocasiones nos hemos sentado con esa señora que está ahí, que es mi esposa, y nos hemos puesto aquí lo que dice la palabra, y necesitamos fundamentarlas a ellas en ello, alinearlas a lo que dice la palabra. No es lo que yo quiera o sienta, es lo que yo debo hacer. Y eso generalícelo para todas las áreas de su vida. Sus finanzas, su empresa, su economía debe estar fundamentada en la roca que es Cristo. Repito, Dios no tiene problema con los sueños que usted tenga. Téngalo, sueñe. Él nos dio libertad, ¿sí? Pero eso tiene que estar soportado en algo que tenga la capacidad de sostenerte en medio de la crisis. Porque tanto una casa como la otra tuvieron problemas. Ahí dice que ambas casas fue azotada,
ambas casas. O sea, el hecho de que usted y yo nos fundamentemos en Cristo no nos exonera de tener problemas. Pastores, que entre uno más se acerca a Dios, más mal le va. Claro, el golpe viene, pero por estar fundamentado te puede sostener. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo, resistid. ¿Qué significa resistir? Que tienes que generar una presión. Resistir es, a ver, ¿cómo es? Y eso es lo que viene constantemente, el enemigo con situaciones a golpearnos. Pero si usted y yo estamos fundamentados en algo que tenga la capacidad de sostenernos, entonces vamos a poder permanecer. Tu familia puede poder permanecer, tus hijos pueden permanecer en medio de una sociedad que los hostiga. Porque repito, iglesia, y nosotros nos movemos mucho hacia los hijos. Porque nuestros hijos necesitan tener un fundamento sólido, y es Cristo. Pero hijos, jóvenes, déjense instruir, benditos. Escuchen el consejo de las canas. Escuchen el consejo. Que si las canas le están hablando es porque las canas se han equivocado y no quieren que ustedes se equivoquen de la manera como ellos se equivocaron. Entonces no se trata solamente de la responsabilidad de los padres en instruir, quien es la primaria ahí, sino de que los hijos tengan la capacidad de escuchar el consejo, de obedecer el consejo. Así como hoy el Padre nos está diciendo a nosotros: venga, si yo soy su Señor, hágame caso, póngame cuidado, preste atención, porque si no lo hacemos, iglesia, vamos a destinar, o nuestro destino va a ser fracaso. ¿Y quién quiere fracasar? Por un momento piense eso, aquellas familias, llevándolo, repito, a lo natural, aquellas familias que en este momento pasó el río y se les llevó la casa. Tanto esfuerzo, tanto sacrificio para adquirir el terreno, después para empezar a ahorrar y construir, y creyendo que ya lo tenía todo. Ya tengo mi casa, ya tengo donde meter mi familia, ya no voy a estar mendigando por allá donde meterme. Y de un momento para otro quedaron sin nada. Esa analogía es triste, pero real en muchos hogares cristianos. Y no puede ser. El rey David, quien es el hombre que escribe el Salmo 127 y lo hace para su hijo Salomón, le dice: si el Señor no edifica, en vano edifica. Y David, ¿saben que el anhelo de David era construirle casa a Dios? Pero Dios le dijo: usted no me va a construir casa, yo voy a hacer casa para ti, dijo el Señor. Y Cristo nos construyó, nos dio un hogar, nos dio un Padre, nos presentó al Padre. Por eso Él es esa roca que sostiene lo que yo estoy edificando, lo que yo he edificado.